Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este curso. Para estas clases que se llaman diálogos entre texto e imágenes, y vamos a platicar sobre los libros álbum y sobre los cuentos ilustrados, mientras les estoy platicando, vamos a ver imágenes para que ustedes puedan ver exactamente sobre lo que estamos platicando. Primero, platiquemos qué son los cuentos ilustrados y qué es el libro álbum. No es exactamente lo mismo. En los cuentos ilustrados, la imagen complementa al texto. El texto es el que va a ser el encargado de contar la historia y contiene las descripciones de la imagen. Y la imagen es un apoyo y representación del texto. En cambio, en los libros álbum, el texto deja de nombrar detalles que la imagen hará y asumirá como suyos. Y la imagen va a contar otra parte de la historia que el texto no dice. Es decir, en el libro álbum, la imagen y el texto juntas nos van a dar la historia. Si solo leemos el texto, no es suficiente. Si solo vemos la imagen, no es suficiente. Es el conjunto de los dos lo que nos permite conocer la historia. Otra característica, por ejemplo, es que en los cuentos ilustrados podemos contar la historia, se puede leer por el radio. ¿Por qué? Porque la historia nos está relatando a través del texto el cuento y se entiende perfectamente. En cambio, la historia en el libro álbum necesita verse junto con las imágenes. Por lo tanto, si quisiéramos relatarla en el radio, tendríamos que describir todo lo que estamos viendo en las imágenes. Entonces, como les decía yo, el libro álbum es aquel en donde el texto y la imagen juntas nos dan la historia. Pero vayamos y exploremos algunos libros para entender exactamente de qué estoy hablando. Por ejemplo, en este caso, vemos esta imagen en donde el peso de la historia recae en la imagen. Solo hay una frase, y espérame. En cambio, de la imagen podemos ver a una mamá que está cargando un bebé, una niña que extiende los brazos para recibirlo, otros bebés o niños que jalan el vestido y la falda de la mamá para que les haga caso porque están llorando. Uno de ellos tiene un chupón en la boca, por ejemplo. Un poco más cruzando la calle vemos un gran león que está acostado en el parque y un gato y un gato más pequeño están platicando o están acompañando al león. Por otro lado, también vemos qué sucede en el parque. En una banca hay una pareja que están platicando, están enamorados, se están abrazando. Hay personas que caminan, hay una persona que va por la bicicleta en la calle. Más atrás, un señor corre, que se ve que está corriendo como haciendo ejercicio, tiene como zapatos tenis. Viven en una ciudad donde no es una zona muy rica. La casa, por ejemplo, donde está la guardería, de donde está recibiendo la niña a ese niño, tiene las paredes rotas. Se ve que es un lugar donde es pobre y no han podido reconstruir el lugar. En fin, todo esto que estoy contándoles es algo que la imagen nos permite ver. Y sin embargo, la frase "y espérame" está hablando de que la niña tiene que por favor va a ir a recoger al hermanito y que lo espere. Entonces, sin esta frase no nos queda completa la historia. Este conjunto de las dos nos permite continuar viendo y conociendo de qué se trata. Este libro se llama Camino a casa de Jairo Buitrago. Está editado en Fondo de Cultura Económica y es un libro que permite y recorre edades. Por ejemplo, se lo puede uno contar a niños muy pequeños, leerlo inclusive en el bachillerato. De momento no me quiero detener en el libro porque tenemos que continuar con nuestra clase. Por ejemplo, en este otro libro, Palabras igual que imágenes. Las palabras son redundantes, dicen lo mismo. En la ilustración vemos una pistola y una como libélula que sale de la pistola de donde disparan. Y la frase dice: soñé que las pistolas disparaban mariposas. Como vemos, la ilustración
nos habla de quién es esta cara de esta mariposa, la personalidad de la mariposa, cómo es físicamente, qué tipo de pistola, que es una pistola que no es un revólver, por ejemplo. Entonces es que será de un calibre 22 y no sé mucho de armas, quizás sí, quizá no, pero lo que quiero que vean es que cómo la imagen nos dice una parte, pero la frase también lo dice y el conjunto nos da la idea completa. Por ejemplo, aquí tenemos uno, palabras e imágenes se complementan, una dice una cosa y la otra añade. Vemos, nos dice, la idea de la mamá de Pepe. Si nada más leyéramos eso, pues no sabemos a qué se refiere la idea de la mamá de Pepe. Sin embargo, vemos que las ideas de la mamá de Pepe es una mano, que hay un sartén, que tiene que ver, que no, que son fotografías no tan recientes. Esta es una historia de un libro de bibliotecas de aula también y que se llama La historia de las historias de Pepe. Y es cómo se van creando las historias en los seres humanos. Pero vean cómo estas fotografías, estas ilustraciones en conjunto con la frase nos complementan la idea. Otra posibilidad que funcionan las imágenes es que hablan en paralelo. Una habla de una cosa y la otra pareciera que de otra, pero el lector une los dos códigos. Por ejemplo, aquí dice, si no puedes tener un caballo, puedes leer un libro sobre caballos. Los caballos necesitan muchísimo pasto y además tendrías que usar un sombrero raro. ¿De qué está hablando? De la equitación, ¿verdad? El sombrero raro sería el casco de equitación y está hablando de alguien que montaría. Sin embargo, ¿qué vemos en la imagen? Vemos a una niña y un niño que están subidos en su papá, que está funcionando como caballito. Y entonces son dos códigos. Uno está hablando de la equitación y el otro nos está haciendo una broma de cómo los niños están jugando con el papá a hacer un caballito y que ellos están montando. Otra posibilidad de las imágenes y el texto es esta, por ejemplo, donde hay un montaje, donde el texto forma parte de la ilustración. Vemos el texto que rodea a esa mano, pero en el centro de la mano nos dice autoetnografía. ¿Qué quiere decir? Nos está hablando de qué es la autonografía a nivel del texto de lo que vamos a leer si descubrimos el texto. Entonces es un montaje donde la ilustración y el texto juntos se vuelven uno. Muy bien, ahora vayamos a platicar sobre los libros álbum en ver esta posibilidad de relaciones de texto e imagen. Por ejemplo, este libro de Luis María Pesetti, Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge. Veamos. Todos conocemos el cuento de la Caperucita Roja, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezarlo a leer. Nada más les voy a leer la parte del texto que aparece en el libro y luego les voy a mostrar la imagen. Había una vez una niña, muy bonita, que se llamaba Caperucita Roja. Ella vivía cerca de un bosque con su mamá. Cierta vez la mamá le dijo que llevara la comida para la abuelita. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Nos podemos imaginar a la Caperucita, a la casa, el bosque. Sin embargo, ahora veamos las ilustraciones. Vemos a un papá que le está contando el cuento al niño. Vemos lo que el papá está pensando que está diciendo, que decía, había una vez una niña. La niña que se imagina el papá tiene un delantal, tiene chapas, tiene el pelo suelto, en fin. En cambio, la niña que se está imaginando el hijo es de otra manera. Jorge se imagina una niña con un abrigo, con una ropa más moderna, que son las niñas que él ve. Y luego el papá dice, muy bonita. Los contextos de belleza para el papá son muy diferentes de los que son para el niño. Ahora, ¿qué pasa si vemos el conjunto del texto y la imagen? Había una vez una niña con estas ilustraciones, muy bonita las ilustraciones, y nos damos cuenta que esta historia que nosotros conocíamos de Caperucita Roja cobra una dimensión diferente. Se vuelve una historia en donde el libro y la historia
vista por uno y por el otro. Se vuelve una historia metaficcional en donde no sucede en un solo plano. Veamos otro libro. Ahora no, Bernardo, que también está en bibliotecas de aula. Hola, pa, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su papá. Hola, ma, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su mamá. Muy bien, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué está haciendo el papá de Bernardo? ¿Qué está haciendo la mamá de Bernardo? ¿Qué relación visual establecen los personajes entre sí? De las frases que leímos no podemos saberlo, ¿verdad? Necesitamos las imágenes para poder completar la historia. Y entonces, ahora sí, vemos a la mamá que está poniéndole agua a la planta. Hay un monstruo en el jardín y me va a comer, dijo Bernardo. Y la mamá le contesta, ahora no, Bernardo, dijo su mamá, sin hacerle caso sobre lo que el niño está comentando. Pero esto, ver que la mamá está haciendo otra cosa, que está ocupada, que no puede ver al niño, el niño con una cara donde busca la atención de la mamá y la mamá ni siquiera lo voltea a ver y el niño pues se tiene que retirar porque no logró la atención de la mamá. Grrr, hizo el monstruo detrás de la mamá de Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo la mamá de Bernardo. Y en este caso, él se vuelve un monstruo y la mamá ni siquiera lo ha volteado a ver. Pero toda esta historia, esta enriquecida historia, la podemos tener dado que vemos el texto y la imagen y juntas construimos la historia. Vamos con otro libro. El corazón de la botella de Oliver Jeffers, que es uno de los grandes del libro álbum. Por ejemplo, vemos la ilustración y el texto dice, había una vez una niña, como cualquier otra niña. ¿Y qué vemos? Los invito a que observen cuidadosamente la imagen. Vemos a una niña que tiene las manos atrás, que se agacha para ver una flor. Probablemente es una niña curiosa que está curioseando viendo la flor. Vemos a un papá o abuelo que la acompañó al bosque. También sabemos, por ejemplo, que no es una historia que sucede en México porque no tenemos un bosque de esa manera ni una nieve de esa forma. Todo esto lo sabemos y que hay una relación entre este papá o este abuelo con la niña. Y sin embargo, la frase solo dice, había una vez una niña como cualquier otra niña. Ahora vemos esta segunda imagen y dice, tenía la cabeza llena de curiosidad por todas las maravillas del mundo. Y entonces el texto nos está hablando de que sí, efectivamente es una niña curiosa, que está platicando con esa persona que era su papá o su abuelo. ¿Cómo sabemos que está platicando? Pues hay unos globos de información que tienen unas líneas que salen, unas del papá y otras de la niña. Entonces podemos ver qué está diciendo el papá y qué está diciendo la niña. Y nos damos cuenta que están platicando sobre la naturaleza, sobre conocimientos del mundo. Y vemos, por ejemplo, que cuando el papá le está explicando sobre los planetas y cómo funcionan y cómo giran en nuestro sistema solar, la niña está pensando que si la Tierra podría ser plana y qué pasaría si un barco llegara al final de la Tierra. Y él le explica que eso no puede ser y le va contando las cosas. Le habla, por ejemplo, que las ballenas son mamíferas y que respiran a través de pulmones, igual que las personas. Y la niña se imagina una ballena que está en el mar y que platica con un pez. En fin, vemos el pensamiento de la niña, vemos la charla con el papá y nos damos cuenta que están muy interesados platicando. Pero también podemos saber dónde están. Están sentados en un lugar que es muy acogedor, en un lugar que es una casa, que probablemente es una biblioteca. ¿Cómo sabemos? Que es la palabra clave que queremos ahora incorporar a nuestro vocabulario. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque hay un librero con unos libros y el papá está sentado en el sillón
y tomo uno de los libros de los cuales está contando el cuento. Y vemos también que es la tarde por la forma en la que está la sombra del sillón, por la luz que entra de la ventana. También es un lugar, una casa, donde hay un calor humano de familia, de atención. Vemos un florero en la ventana y vemos un florero en la mesa. Otro asunto importante, hay una botella en el librero que tiene un barco adentro. Esto en la historia cuando avanza cobra importancia porque la niña encierra su corazón como si lo encerrara en una botella y no puede salir de él. También hay un cuadro donde está un caballo y una persona que está vestida de equitación. Entonces también sabemos que en esta familia alguien monta. Ven todo lo que sabemos a través de la combinación de ese texto con esa imagen. Vayamos a otro libro. Por ejemplo, tenemos a Willy, el tímido. ¿Y qué sabemos? Sabemos que Willy está triste. ¿Cómo lo sabemos? Porque la cara, porque los ojos están como alargados, como que tiene la boca que se hace para abajo, tiene las manos metidas en las bolsas, tiene un chaleco, tiene caminando como encorvado. Y por otro lado, en la parte de atrás vemos que todos están acompañados, que los gatos, los edificios, los papalotes, las personas, todos están acompañados. Los perros corren juntos y Willy está solo, solo. ¿Cómo se ve el libro? Ahora hablemos de otro cuento, Pequeña Mancha. Pequeña Mancha se aburre sola en su rincón. ¿Quién es Pequeña Mancha? ¿Cómo sabemos quién es Pequeña Mancha? ¿Qué nos hace pensar? Es un espacio en blanco. Y sin embargo, creo que podemos imaginarnos aquí quiénes estarían, quién es esa mancha grande y qué está pasando con Pequeña Mancha. Bueno, pues vemos que en la imagen anterior decía Pequeña Mancha se aburre sola en un rincón. Y esta ilustración se las puse sin el texto para que vieran cómo el texto en combinación con la imagen es la que nos da la historia. Y dice, su mamá le dice, Manchita, ¿por qué estás tan sola? Vete a buscar unos amigos. Entonces, Pequeña Mancha sale a buscar unos amigos. Y sabemos que Pequeña Mancha es un niño o una niña y que la mancha más grande es la mamá que le dice que vaya en búsqueda de alguien con quien jugar. Eso es lo que hace el libro álbum, combinar el texto y la ilustración para darnos la historia. Veamos cómo ahora sale Manchita. ¿Y qué se encuentra? Un espacio en blanco. Y la frase dice, busca en todas partes. Y finalmente, resulta que este espacio en blanco nos da un significado enorme. Nos habla de esta soledad, de Pequeña Mancha, a donde no tiene a nadie a quien recurrir y está sola. Este es otro libro que también encuentran ustedes en bibliotecas de aula. Cuando se topa con las otras figuras de colores y figuras geométricas, podemos ver con la tipografía cómo le están gritando, vete, mancha fea, vete, y cómo se siente sola y cómo no la aceptan. Al final les puedo contar, si ustedes buscan el libro en bibliotecas de aula también lo podrán confirmar, que logra incorporarse y la logran aceptar. Este es un magnífico libro y ahora, por ejemplo, para trabajar el eje socioemocional, es sensacional, lo leemos, discutir charlas que tendremos a lo largo del curso donde hablemos de la charla literaria y cómo platicar con los niños y jóvenes. Los paratextos son muy importantes. Por ejemplo, la portada y la contraportada. Desde que nosotros vemos una imagen, digamos, la portada y la contraportada, sabemos o nos imaginamos o predecimos de qué se podrá tratar el cuento. Por ejemplo, este se llama Oscuro, muy oscuro. ¿Y qué vemos?
Vemos a un gato, atrás un castillo y la luna sucede entonces en la noche. Es un libro de misterio, es un libro de suspenso, como que los gatos te invitan a que sea suspenso, el castillo y la noche y la luna también. Este gato nos mira directamente a los ojos, lo cual se relaciona con nosotros. Y en la contraportada vemos al gato lo que mira y que mira al búho. Ahora, esta historia, ¿en dónde está insertada? En un libro dentro de un libro, en un libro antiguo, en un libro viejo, en un libro que tiene muchos, muchos años. Y vemos como en la esquina inferior derecha las hojas están viejas, están despegando. Por otro lado, el lomo nos indica que es un libro ya viejo y antiguo. Y tenemos también una llave que guarda los secretos de ese libro. Otro libro es Zoológico. Zoológico vemos, hay una familia, un papá, una mamá y 2 hijos que van a ir al zoológico. Y vemos la foto y bueno, sabemos que van a ir al zoológico por el título. Sin embargo, vemos estas franjas como de una cebra. Sí, probablemente, pues es una visita al zoológico, están hablando de una cebra. Y por otro lado, también vemos o podemos pensar en las rejas de las jaulas en donde están los animales. La información también está en las guardas. Y por ejemplo, tenemos guardas muy sobrias, como esta que estamos viendo, que es de un solo color, que nada más hace el libro muy elegante. Pero por ejemplo, tenemos esta historia, León y Beto, que es de un niño que tiene un amigo imaginario. Y este amigo imaginario es su único amigo y no puede tener otros amigos porque solo se relaciona con su amigo imaginario. Y vemos la guarda delantera que nos muestra el parque afuera de la casa del niño y que es el principio de la historia. En este parque no hay nadie. Las guardas nos van a funcionar dándonos una contextualización temporal. Y por ejemplo, la guarda final, vemos cómo el niño logra hacerse amigo del vecino. Y entonces es la parte final de la historia. Pero quizá esto lo sabemos al terminar de leer la historia y volteamos a ver las guardas y vemos que las guardas tienen información. Eso es parte de lo que necesitamos hacer como maestros con los niños. Exploremos con ellos los libros, veamos todo, volvámonos detectives para encontrar los mensajes o lo que las ilustraciones nos están diciendo y descubramos todo lo que el autor nos quiere enseñar o mostrar. ¿Se acuerdan del corazón en la botella? Donde vimos a la niña con su papá que le cuenta un cuento. Pues aquí vemos en la guarda, vemos esta niña con este papá o este abuelo, cómo hacían mucho más actividades que solo contar cuentos. Jugaban, veían a la mascota, iban de compras, en fin, tenían mucha relación. Un sillón vacío donde nos da un peso enorme, donde vemos que el papá se murió. Y vemos el transcurso del tiempo y la tristeza de la niña. Y vemos cómo no puede manejar esta pena del papá que se muere, lo encierra el corazón en una botella. Con esto damos fin al primer video y veremos el segundo y continuaremos el análisis de texto e imágenes. Esperemos les guste.